Prepárate para una inmersión profunda en la vida y obra de uno de los gigantes del pensamiento, Aristóteles. Y ojo, porque no solo vamos a hablar de un filósofo, No, no, no. sino de un auténtico polímata. ¡Oh! Un polímata. Un experto en biología física, ética, política. Casi nada. Fue incluso tutor del mismísimo Alejandro Magno. Lo que a mí me fascina de Aristóteles es cómo, a pesar de vivir en la antigua Grecia, allá por el siglo IV antes de Cristo, Madre mía. sus ideas siguen tan vigentes en el siglo XXI. Totalmente. Prepárate para un viaje alucinante a través de sus descubrimientos, sus teorías y su impacto en la historia del pensamiento occidental. Totalmente, y tenemos mucho que cubrir porque Aristóteles escribió sobre una barbaridad de temas. Sí, sí, sí. Empezaremos por su infancia, que estuvo marcada por la medicina gracias a su padre. Ajá. Después hablaremos de su paso por la Academia de Platón, su etapa como tutor de Alejandro Magno y la fundación de su propia escuela. El Liceo Menudo Currículo. Empecemos por el principio. Aristóteles nació en el año 380 y 4 antes de Cristo en esta gira una pequeña polis de Macedonia. Wow. Su padre, Nicómaco, era médico del rey Amintas III. Caramba. Así que desde pequeño Aristóteles estuvo rodeado de un ambiente científico y de investigación. Claro. Y eso se nota en su obra, ¿verdad? Siempre buscando explicaciones basadas en la observación y la lógica. Y sí, sí. Pero luego se va a Atenas a estudiar con Platón, que era un filósofo, digamos, más espiritual. ¿Cómo encaja eso? Es una pregunta interesante. Aristóteles pasó 20 años en la Academia de Platón empapándose de las ideas de su maestro. ¡Wow! Sin embargo, a pesar de la admiración que sentía por él, Claro. empezó a desarrollar sus propias ideas, muchas veces en contraposición a las de su mentor. Un alumno rebelde. Un poco. Me encanta. ¿Y en qué se diferenciaban exactamente sus ideas? Bueno, Platón creía que la verdadera realidad se encontraba en el mundo de las ideas, un mundo perfecto e inmutable. Aristóteles, en cambio, defendía que para comprender la realidad debíamos observar el mundo que nos rodea, el mundo físico, y analizarlo con la lógica. Ya veo, uno miraba al cielo y el otro a la tierra. Más o menos. Qué interesante. Pero espera que hay más. Después de la Academia de Aristóteles se fue a Asia Menor, ¿no? Exacto. Allí pasó un periodo clave en su vida. Ajá. Se casó con Pitia y comenzó a desarrollar sus estudios sobre la naturaleza observando la flora y la fauna de la región. Fue uno de los primeros naturalistas de la historia. Increíble. Y todo esto antes de ser tutor de Alejandro Magno, hablando de alumnos. Imagínate tener a Aristóteles como profe. ¿Crees que sus enseñanzas influyeron en Alejandro Magno y en sus conquistas? Sin duda, Aristóteles le enseñó filosofía, ética, política. Le transmitió una visión global del conocimiento, algo que sin duda marcó al futuro conquistador. Por ejemplo, sabemos que Alejandro admiraba profundamente la cultura griega y se consideraba a sí mismo un sucesor de Aquiles. Es posible que las enseñanzas de Aristóteles sobre la virtud heroica y la importancia de la educación influyeran en esta visión. Tiene sentido Alejandro Magno. No solo fue un gran conquistador, sino que también promovió la cultura y el conocimiento allá por donde iba. Quizá parte de ese afán por difundir la cultura griega se lo debamos a la influencia de Aristóteles. Es una posibilidad fascinante. De hecho, algunos historiadores creen que la fundación de la ciudad de Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro cultural y científico, fue inspirada por las ideas de Aristóteles sobre la importancia del conocimiento y la educación. Increíble pensar en el impacto de Aristóteles a lo largo de la historia, no solo a través de sus ideas, sino también a través de la formación de figuras como Alejandro Magno. Y aún nos queda mucho por explorar. Su escuela, el liceo, sus obras. Un montón de cosas. No te muevas, que volvemos enseguida con más Aristóteles. Retomando el hilo de nuestra conversación, tras su etapa como tutor, Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 a.C. En esta ciudad fundó su propia escuela, conocida como el Liceo, que se diferenciaba bastante de la Academia de Platón. Recuerdo que en el liceo se daba mucha importancia a la observación y el análisis lógico de la realidad. Es como si hubieran sentado las bases del método científico. Precisamente en el Liceo Aristóteles y sus estudiantes, conocidos como peripatéticos, porque debatían mientras paseaban, desarrollaron un enfoque revolucionario para la época. Se basaba en la experiencia y en el razonamiento deductivo para comprender el mundo. Me los imagino debatiendo acaloradamente sobre física, metafísica mientras dan vueltas por el jardín. Por cierto, hablando del liceo y de las obras que escribió Aristóteles, ¿por cuál podríamos empezar? Pues hay muchísimas. Son muchísimas y abarcan temas tan diversos. Sí, es impresionante la cantidad de temas que abordó Aristóteles en sus obras. Entre las más conocidas podemos mencionar Ética Nicómaco, Política, Metafísica y Organum. Ética Nicómaco. Siempre me ha parecido un título muy sugerente. ¿Podrías contarnos un poco de qué trata? Claro. En Ética Nicómaco, Aristóteles reflexiona sobre la virtud, el propósito de la vida humana y la búsqueda de la felicidad.
En esa obra introduce su famosa teoría del justo medio, que propone que la virtud se encuentra en el equilibrio entre dos extremos. Ah, la teoría del justo medio. Siempre me ha fascinado. Es una idea tan sencilla como poderosa, pero no es un poco subjetiva. ¿Cómo sabemos dónde está el equilibrio en situaciones complejas? Es una pregunta muy válida. Aristóteles era consciente de la dificultad de encontrar el justo medio en la práctica. No se trata de una fórmula matemática, sino de un ejercicio de prudencia y sabiduría. Para Aristóteles, la virtud no es algo innato, sino que se aprende a través de la práctica y la experiencia. Entiendo. Es como un proceso de aprendizaje constante en el que vamos ajustando nuestra conducta para acercarnos a ese punto de equilibrio. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo se aplica la teoría del justo medio? Por supuesto, tomemos la valentía como ejemplo. Según Aristóteles, la valentía es el punto medio entre la temeridad, que sería el exceso, y la cobardía, que sería la carencia. El valiente no se lanza a la acción sin pensar, pero tampoco se deja paralizar por el miedo. Encuentra el equilibrio, el justo medio. Es una forma muy práctica de entender la ética, ¿verdad? Buscar ese equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Genial. ¿Y qué me dices de política? Seguro que ahí también encontramos ideas muy interesantes. Sin duda, en política, Aristóteles analiza las diferentes formas de gobierno, desde la monarquía hasta la democracia, y reflexiona sobre cuál es la mejor forma de organizar la sociedad para lograr el bien común. De hecho, consideraba que la política era la ciencia práctica más importante, ya que se ocupaba de la felicidad de los ciudadanos. O sea que para Aristóteles no solo era importante comprender el mundo físico y la naturaleza humana, sino también aplicar ese conocimiento a la construcción de una sociedad justa. Y hablando de naturaleza, creo que también hizo importantes contribuciones a la biología, ¿no es así? Sí, Aristóteles fue un gran observador de la naturaleza y se le considera uno de los primeros biólogos de la historia. Realizó una clasificación de los seres vivos dividiéndolos en plantas y animales y estudió sus características y comportamiento. Me parece increíble que hace más de 2000 años ya se estuviera haciendo ciencia de esa manera. Es alucinante. Y no podemos olvidarnos de sus ideas sobre el universo, ¿verdad? Ya hemos comentado que defendía un modelo geocéntrico, pero ¿cómo se imaginaba el cosmos exactamente? Aristóteles concebía el universo con un conjunto de esferas concéntricas con la Tierra inmóvil en el centro. Alrededor de la Tierra giraban el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, cada uno en su propia esfera. Para él el universo era finito y eterno, sin principio ni fin. Un universo ordenado y perfecto. Muy diferente a la visión que tenemos hoy en día. Pero si Aristóteles defendía la observación como método para comprender el mundo, ¿cómo es que llegó a una concepción del universo que luego se demostró errónea? Es una pregunta muy interesante. A pesar de su énfasis en la observación, Aristóteles también se basaba en argumentos filosóficos y en las ideas preconcebidas de su época. En el caso del universo, la idea de una Tierra inmóvil en el centro del cosmos estaba muy arraigada en la cultura griega. Claro, era una idea que encajaba con la experiencia cotidiana. Al fin y al cabo, a simple vista, parece que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. Exacto. Y además Aristóteles creía que la Tierra, por ser el lugar donde habitaban los seres vivos, debía ocupar un lugar privilegiado en el cosmos. Sin embargo, lo importante es que Aristóteles, a pesar de sus errores, sentó las bases del pensamiento científico al insistir en la importancia de la observación y la lógica para comprender el mundo. Totalmente de acuerdo. Aristóteles fue un pionero en muchos campos del conocimiento, y sus ideas, aunque algunas se hayan demostrado erróneas, han tenido un impacto enorme en la historia del pensamiento occidental. Pero no todo fue gloria en la vida de Aristóteles. Si no me equivoco, sus últimos años estuvieron ahorcados por la tragedia. Pues sí, la verdad es que sí. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. desencadenó una oleada de antimacedonismo en Atenas. Madre mía. Aristóteles, que había sido tutor de Alejandro, fue acusado de impiedad y tuvo que huir de la ciudad para evitar ser condenado a muerte como Sócrates. Es que es tremendo. Qué historia tan triste. Debió de ser un golpe durísimo para él. En fin, dejando a un lado la tragedia de sus últimos años, centrémonos en el legado de Aristóteles. Su obra es tan extensa Sí. que a veces resulta difícil saber por dónde empezar. Si tuvieras que elegir una idea clave, una que resuma su forma de pensar, ¿cuál sería? Buah, pues si tuviera que elegir una sola idea, creo que sería la teoría de las cuatro causas. Es una herramienta fundamental para comprender la filosofía aristotélica y su forma de analizar la realidad. Vale, la teoría de las cuatro causas. Suena un poco a clase de filosofía, pero seguro que tiene su miga. Explícamelo de forma que lo entienda hasta mi sobrino de 10 años. De acuerdo. Imaginemos que queremos entender cómo funciona un coche de carreras. La causa material sería el metal, el plástico, el cristal. Todos los materiales con los que está construido. La causa formal sería el diseño, la forma que le da al coche su aerodinámica y su velocidad. La causa eficiente sería el equipo de ingenieros y mecánicos que lo han diseñado y construido. Y la causa final, el objetivo para el que se ha creado sería ganar carreras. Ajá, ahora entiendo. Cada causa
responde a una pregunta diferente. ¿De qué está hecho? Exacto. ¿Qué forma tiene? ¿Quién lo hizo? ¿Y para qué sirve? Y esto no solo se aplica a los coches, ¿verdad? Exacto. Aristóteles utilizaba esta teoría para explicar todo tipo de realidades, los seres vivos, los fenómenos naturales e incluso las acciones humanas. Para Aristóteles, comprender algo significaba conocer sus 4 causas. Es una forma muy completa de analizar la realidad, sin duda. Y hablando de realidades, ¿qué me dices de su concepción del universo? Ya hemos comentado que defendía un modelo geocéntrico, pero me interesa saber cómo se imaginaba el cosmos en detalle. ¿Cómo encajaba todo en ese modelo? Aristóteles concebía el universo como un conjunto de esferas concéntricas con la Tierra inmóvil en el centro. Alrededor de la Tierra giraban el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, cada uno en su propia esfera. Para él el universo era finito y eterno, sin principio ni fin. Un universo ordenado y perfecto, muy diferente a la visión actual que tenemos del cosmos. ¿Crees que esta idea del universo como un sistema cerrado y jerárquico influyó en otras áreas de su pensamiento, como por ejemplo la ética o la política? Es una pregunta muy interesante. Es posible que la visión del cosmos de Aristóteles se reflejara en su concepción de la sociedad ideal. En política, por ejemplo, defiende una sociedad jerárquica en la que cada individuo tiene un lugar y una función determinados, al igual que cada esfera celeste tiene su lugar en el cosmos. Ya veo. Es como si la idea de orden y jerarquía estuviera presente en todas sus ideas, desde la física hasta la ética y la política. Y hablando de ética, no podemos dejar de mencionar su famosa teoría del justo medio. ¿Cómo se relaciona esta teoría con su idea de la felicidad, o como él la llamaba la eudaimonía? Para Aristóteles, la eudaimonía no es un estado de placer o satisfacción momentáneos, sino una forma de vida plena que se alcanza a través del cultivo de las virtudes. Y como ya hemos visto, la virtud para Aristóteles consiste en encontrar el justo medio entre 2 extremos. Por ejemplo, la generosidad es el justo medio entre la prodigalidad, que sería el exceso, y la avaricia, que sería la carencia. Es decir, que la felicidad para Aristóteles no se encuentra en los extremos, sino en el equilibrio. Este equilibrio se alcanza a través del desarrollo de las virtudes, que son hábitos o disposiciones que nos permiten actuar de forma correcta y vivir una vida plena. Una idea muy potente que sigue resonando con fuerza en el siglo XXI. Sin duda, las ideas de Aristóteles, a pesar de haber sido formuladas hace más de 2000 años, siguen teniendo una gran relevancia en la actualidad. Sus reflexiones sobre la virtud, la felicidad, el justo medio, nos invitan a pensar sobre cómo vivir una buena vida, a buscar el equilibrio en nuestras acciones y a comprender el mundo que nos rodea. Totalmente. Y con esta reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la vida y obra de Aristóteles. Un viaje fascinante a través de la mente, de uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. ¿Qué te ha parecido a ti este viaje? Pues la verdad, un auténtico privilegio. Aristóteles fue un genio polifacético que nos dejó un legado inmenso. Espero que nuestros oyentes se hayan quedado con ganas de seguir explorando su obra. Yo también. Y a ti que nos escuchas, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que las ideas de Aristóteles, especialmente su énfasis en la observación, la lógica y la búsqueda del equilibrio, siguen influyendo en nuestra forma de pensar y vivir en el siglo XXI?